Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén terminando una semana increíble y que esta semana próxima sea una semana donde podamos eh, pensar este desafío que les voy a plantear hoy. Extender tu círculo. Amplitud de concepto. En eso estoy pensando. Me desperté recordando una frase que le reconozco a un sabio y enorme Don Italo Frigoli. Frase quizás como consejo o simplemente pura sabiduría. Él decía, amplía tu círculo. Claro que no voy a entrar en la explicación o contextualizar esa frase por ahora. Ya lo he hecho en alguna oportunidad. Lo que me gustaría reflexionar con ustedes hoy tiene que ver con una sencilla pregunta. ¿Cómo podemos hacer para aceptar a alguien que piense distinto a nosotros? Quizás el primer punto interesante para replantearnos es cuáles son los parámetros de aceptación que tenemos. Quizás esas estructuras de aceptación que manejamos tengan que ver con estructuras estándar, con modelos llenos de generalidades de los que usa la gente. Yo quiero hacer foco en dos formas de aceptación, con las cuales yo particularmente no fui aceptado y particularmente sí fui aceptado. Te voy a hablar de la persona que más conozco, o sea, de mí. Mi viejo, mi papá, me trajo a este mundo cuando él tenía casi 50 años. He recibido de él su amor más profundo. No tengo quejas ni cuentas pendientes con él. Pero tengo que ser honesto, no he recibido su aprobación, su aceptación. Podría decirte que literalmente nada. De hecho, y calculo que por sus propias limitaciones, era tardío para dar esa aceptación, en el ámbito que se te ocurra. Por ejemplo, nunca me vio jugar al tenis. Fue a verme a la final de un torneo y llegó tarde. Nunca jamás me vio jugar al básquet. No recuerdo que me haya llevado a un cumpleaños. Vivía como, como que si lo primero que tenía a mano para reaccionar era alguna negación. Después había que buscar la forma de sostener esa negación y cuando de manera trunca por el peso propio de la realidad caía rendido, terminaba aceptando o aprobando. Recuerdo que nunca fue, por ejemplo, a las reuniones del previaje de egresados en la primaria, porque decía que no tenía el dinero para costearlo. Un mes antes de la partida, yo tenía una señorita que la he nombrado en millones de mensajes, la inmensa Noelia, hermosa Noelia. Me llamó aparte y me dijo, Marce, ¿no vas al viaje de egresados? ¿Por qué? Ante mi respuesta, ella me miró fijo y me dijo, vas a ir al viaje. Más tarde lo llamó, más tarde me dijo, lo llamo a tu papá, pero vas a ir al viaje. Esta mujer, inmensa Noelia, inmensa en mi corazón, Noelia, no solo llamó a mi papá, sino que coordinó con la empresa encargada del viaje para que sea yo el beneficiario de ese viaje gratis que siempre hay. La cuestión es que quiero hacerte un ejercicio financiero fácil y simple. Supongamos que el viaje total salía 10 pesos. La empresa sugería a cada familia que le dieran a cada chico que nos diera un peso para cualquier gasto personal que quisiéramos tener en la estadía.
Teníamos todo pago, no hacía falta, pero si queríamos un gasto adicional, con un peso iba a estar bien. El tema es que, bueno, el día que correspondía estábamos camino a Retiro, a la estación de tren, la cabecera, desde donde partiría el tren con destino a Córdoba. Bueno, estábamos en los saludos típicos de despedida. Entonces mi viejo me da un sobre justo antes de subir a la formación. Cuando lo abro, allí había, para que te des una idea, un cálculo más o menos, o proporcional, había 30 pesos. 3 veces más de lo que salía el costo real del viaje. Por las dudas, me dijo, por lo que puedas necesitar, un incordio total. ¿Viste? Aquel día no podría decirse como que fue un día más. Primer día de clase. Y Alvarito Marí, un amigazo enorme que Dios me regaló, comenzaría el ciclo lectivo con la premisa diaria de la tortura que había sido todo el año anterior. Ni bien me vio, me dijo, cabeza, tenés que venir a jugar al básquet. Y pensé, muy dentro mío, no lo voy a aguantar un año más rompiéndome todo el año a este perseguidor. O voy a jugar o lo mato a vaya a saber a dónde lo podría haber mandado en ese momento. La cuestión es que el convite era para esa misma tarde. Obviamente fui. Allí empezó mi historia en referencia al básquet. Al llegar, bueno, lo de siempre, vestuario, futuros compañeros, presentación, cambiarse a la cancha. Al entrar a la cancha me encuentro con una enormidad, una gigantesca eh, masa muscular humana, negra, con una sonrisa de oreja a oreja, bien de buen tipo, unas manos gigantes que me interpeló de movida. ¿Juega al básquet usted? No. Yo le voy a enseñar, me dijo entonces. Ni más ni menos que don Carlos Chocolate Rafaeli se dedicaría a mí. Para los que no lo saben, tremendo jugador de básquet nuestro argentino. Ni más ni menos él sería mi impulsor o de movida sería uno de ellos. Aceptación. Ese otro día fue el día. La vida me había confrontado en un cara a cara entre mi realidad y mi destino. Me encontré de frente con un paredón. Era un multiple choice infinito, lleno de preguntas con una llenura de respuestas posibles y mi mente y corazón estaban llamados a blanco total. Era un contexto de amargura mezclado con bronca, con pizcas de impotencia, a las que aderezaban interminables por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y más por qué. No veía el ovillo, imagínate encontrar la punta. No vi el bosque. Imagínate lo que era el árbol. Nunca visoré el pincel, imagínate el cuadro completo. Pero hubo una voz. ¿Para qué? Es la pregunta correcta. Y es para que te encuentres conmigo. Jesús usó las manos y la boca de alguien. Y digo, alguien como vos y como yo. Pensé tu vida a cada uno de los pasos. Y es necesario que logres ver la senda por donde andar. Y necesito que comprendas que todo hasta aquí fue necesario. Porque si no, no hubieras llegado a esta charla. Tengo un plan y sé que lo podés hacer bien, me dijo. Ese primer encuentro me sirvió para comprender como presentación
que él estaba más loco que yo. Pero, y en tren de hablar más en serio aún, me hizo reflexionar. ¿Para qué? Todo y cada uno de los momentos vividos, buenos y malos. ¿Para qué? Entendí que había que madurar y comprender que lo sucedido conllevaba un sutil equilibrio entre mi raíz y lo que sería mi fruto. Había un camino recorrido que me serviría como un difícil, te diría, como un sutil entrenamiento para todo lo que vendría, incluso para todo lo que va a venir. Dice el libro de Mateo en el capítulo 5, el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero contarte un cuento de un sacerdote al cual respeto, al cual intelectualmente amo con todo mi ser. Mamerto Menapace. Dice, se llama La renuncia y la madurez. Dice que en enero es frecuente encontrar árboles que se doblan bajo el peso de la madurez de sus frutas. Y uno se pregunta qué toscas lamerán sus raíces para parir semejante verano. Sobre todo cuando a su lado se ven crecer a los cardos que se alimentan de la superficie y se atrincheran de espinas para defender lo que nadie les codicia. De una misma fertilidad, dos historias diferentes, diferente profundidad. Frente a mi ventana se alinean unos curiosos árboles frutales. No maduran su fruta en enero. Las guardan para cuando comienzan los fríos. Son los caquis. En el amanecer los escucho, el ruido que hacen sus frutos pequeños al desprenderse aún verdes del árbol. Sus frutos que ellos mismos dejarán caer mucho antes de haber sido plenamente. Quizás estos árboles se liberan simplemente de alguna de sus posibilidades porque su instinto frutal les dice que no podrán llevar toda su carga hasta la madurez. Han florecido ancho, pero ahora, al ir respondiendo a las exigencias del crecimiento, reconocen que sus raíces no darán para tanta fruta y por eso, por fidelidad a la madurez de lo que entregarán, renuncian al número que poseen. El árbol de caquis tiene algo de original, no necesita la poda del jardinero. Lento en su crecimiento se va agrandando con armonía, como no exagera, no lo frenan. Y sin embargo, en el silencio del amanecer siento rodar entre el follaje los pequeños frutos que golpean sordamente contra el suelo. Es como si por previa decisión renunciara a ellos a fin de llevar a la madurez solo a los que retienen. Son tantos los que caen, que aquel que solo los observa de pasada creería que se trata de un fracaso total. Cuando se está frente a un árbol de esta especie, no debemos preocuparnos por el número de las posibilidades a las que renuncia, sino por la fidelidad a lo que se consagra su savia. Envueltos en la neblina del amanecer, los caquis lloran lágrimas verdes de frutos pequeños. Renuncia que les exige la fidelidad de lo que está destinado a madurar. El árbol acepta el equilibrio que le imponen las raíces, porque en definitiva solo ellas conocen las auténticas posibilidades de cada árbol. Solo ellas serán el contacto con lo fértil que las alimenta. Están hundidas ahí profundamente en la tierra y a la vez el mismo árbol conoce las posibilidades de sus raíces, cosa que ignoran los demás por ocultárselas la tierra.
Por eso cuando siento un árbol renunciar al número de sus frutos, pienso en que la noche dialoga con sus raíces, lo que explica las renuncias al amanecer. Cuando los fríos comienzan, el dulzor de sus frutos será tanto que ya nadie pensará en el pasado. La renuncia quedará en el secreto misterio de la generosidad del árbol. Comencé hablándote de amplitud de concepto. La pregunta más introspectiva tiene que ver con a qué concepto, a qué prurito o incluso a qué convicción debemos renunciar al confrontar con nuestra vida misma. Cuanto más será la renuncia al confrontar con la vida de nuestro próximo. Tengo la leve sensación de que planeamos convivir con un estereotipo que nos demanda una vara muy alta, demasiado alta. Te diría que si seguimos en esos valores estamos literalmente destinados al fracaso. Hoy, mientras almorzaba con mi hijo, tuve el enorme placer de recordar a un eximio director técnico argentino, quien creo fue o es el que cambió el vóley a nivel nacional, incluso revolucionó el vóley en Italia, don Julio Velasco. Él allí narraba, contaba, enseñaba sobre el fracaso y el éxito en el deporte. Él decía que algunos dicen que exitosos son los campeones en cualquier disciplina y los demás. Este hombre hacía alusión en esa charla a un próximo Juego Olímpico que se avecinaba y contaba las motivaciones que arrastraban o perseguían la gran mayoría de los deportistas, aquellos que saben que no van a campeonar y sin embargo se matan trabajando para mejorar sus propias marcas, por mejorar una fracción, una décima de segundo o saltar un milímetro más, o vaya a saber qué. El tema es vencer, es trabajar, es aceptar el desafío para vencer a su principal oponente, a ellos mismos. El primer y gran logro consiste para ellos en mejorarse, en la mejora personal. De esto te estoy hablando. Es hora de que al extender nuestras manos, al abrir nuestra boca, brote aceptación. Aceptación no tiene que ver con acreditar lo malo y estandarizarlo como bien o ni siquiera como normal. Aceptación tiene que ver con encontrar, con poder vislumbrar el camino a la madurez, al plan correcto. Aceptación tiene que ver con aceptación no tiene que ver con hacer un despilfarro de lástima, sino con desafiar emocional e intelectualmente y ser capaz de entender que el camino recorrido conlleva una misión y esa misión tiene que ver con el poder de vivir una experiencia y que madurez a su tiempo, cuando sea la temporada adecuada, será reflejar justamente el poder aprendido de esa experiencia. Fuiste aceptado, aún a pesar de todo, fui aceptado aún a pesar de todo, y esa es nuestra máxima verdad. Y, mientras tanto, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos al mirar nuestra propia vida? ¿Qué hacemos al mirar la condición en la que llega nuestro próximo? Quiero decirte esa misma esperanza que Dios puso en sus ojos al mirarme, al mirarte. Allí, desde el momento mismo en que escribió tu nombre, mi nombre en el libro de la vida, es esa confianza con la que palmeó nuestra espalda aquel día en el pozo. Aquel día en que detalladamente nos explicó nuestro para qué. De eso se trata. De entender nuestro para qué y de
aceptar a nuestro próximo y de poder soltarle nuestra experiencia y contarle su para qué. De eso se trata nuestro desafío en esta vida. Que tengan una excelente semana. Dios los recontra bendiga.